Hola, ¿qué tal? Bueno, ha habido un momento ahí de confusión, pero ya estamos en el aula virtual de lengua y vamos a iniciar, pues ya sí que es la recta final, porque vamos a iniciar, como digo, el tema 9, que es el último tema de la programación de inglés, ¿no? Perdón, de lengua, siguiendo la misma estructura que hemos venido viendo hasta ahora en todas las unidades de lengua, pues igual, nos vamos a despedir de la misma manera. Así que bueno, pues nos vamos a esa última unidad, a la unidad 9, y como digo que se sigue la misma estructura, lógicamente dentro del apartado de teoría y recursos, lo primero que aparece y lo que vamos a ver en este vídeo, en esta clase grabada, es el tipo de texto o el texto, la tipología textual. En este caso nos vamos a despedir el curso hablando del texto publicitario, es decir, de ese tipo de textos que aparecen acompañando a anuncios, en definitiva, a publicidad bien impresa o publicidad de radio o de televisión o también, por supuesto, publicidad en Internet. Así que vamos a entrar, como hemos hecho siempre, es decir, pulsando sobre la entrada, que nos lleva a la sección de tipología textual, texto publicitario. Y luego, pues, siempre veremos qué recursos alternativos, qué recursos de ampliación podemos tener. Y bajando, nos encontramos con el archivo PDF donde vamos a ver y a comentar la teoría. Bueno, la publicidad casi que no hace falta presentación, ¿no? O presentarla. La publicidad es todo digamos, aquel producto visual o audiovisual que pretende dar a conocer un producto o servicio concreto, ¿no? Bueno, vivimos inmersos en esta sociedad, ¿no? De un modelo económico capitalista, comercial, etcétera, y constantemente, pues, nos vemos dependiendo de cómo cada uno lo tome, asaltados, agobiados, o vemos publicidad casi que por todos lados, ¿no? Es decir, la publicidad es algo familiar, es algo con lo que vivimos, no nos resulta en nuestras sociedades como algo extraño. Y el objetivo, como digo siempre, en el caso de que esa publicidad esté pagada por empresas y demás, es vender, ofrecer y vender ese producto al consumidor. Eso es la publicidad, básicamente, ¿no? Luego, si ahondáramos un poquito más, como he dicho, la publicidad adquiere múltiples formas, porque puede ser desde un simple anuncio de voz en la radio o un texto, un breve texto en una revista o en un periódico, hasta ya, digamos, campañas mucho más complejas, en donde para publicitar o incluso lanzar un nuevo producto, pues se recurre a televisión, a Internet, además con todo un despliegue de recursos visuales o de tecnología. En cualquier caso, la publicidad está ahí. La tenemos. Y esto es un comentario personal. A veces incluso podemos encontrar eh, que como hay ciertos anuncios, ciertas campañas publicitarias dignas de consideración artística. Es decir, porque ven grandes creadores o la originalidad del concepto que se plantea los convierte en algo que va más allá del simple anuncio. Pero bueno, esto es un comentario personal y demás. Bueno, precisamente aterrizando un poquito y siguiendo lo que nos dice el comentario, lo que nos dice la teoría, normalmente, digamos, hay como los medios, las formas, ¿no? Para difundir esa publicidad, ¿no? Bueno, pues como hemos dicho, audiovisuales, televisión, radio, internet, los escritos, periódicos, revistas y casi cualquier otra cosa, ¿no? Fijaos, hay vallas en carreteras, en los campos de fútbol, en la ropa de deportistas. Por ejemplo, si sois asiduos a la playa, os gusta la playa, seguro que habéis visto en algún momento pues una avioneta que iba arrastrando, ¿no? Que llevaba atada a su cola una tela, ¿no? Con algún tipo de texto, de pequeño texto, o anunciando pues un local o algo en concreto. Eh,
etcétera, etcétera. Es decir, que adquiere o sea, toda una variedad de medios, de formas de hacernos llegar ese anuncio. Y en todas ellas, insisto, es lo que nos importa, la audiovisual, en los escritos y en cualquier otra manera de publicidad, siempre va a ser importante el texto, porque tiene que haber un texto, es decir, tiene que haber bien oral, bien escrito, un mensaje a través del cual se comunica pues la idea, ¿no? de ese anuncio, es decir, a través del cual están intentando convencernos, persuadirnos, hacer que compremos, que adquiramos ese producto o ese servicio. Pues normalmente este tipo de textos también tienen algún tipo de característica especial, ¿no? Bueno, también hablaríamos de publicidad, aunque con un toque diferente, cuando no es una empresa, sino más bien es bien eh, una eh, campaña institucional, es decir, bien una institución o bien algún tipo de asociación o de ONG o un partido político, etcétera. Cuando alguna de estas entidades o organizaciones lo que pretende es concienciar, hablar, hacer que la gente se involucre en un proyecto, en una iniciativa que tenga un carácter cultural, político, social. Es decir, insisto, en la que no nos pretende vender algo, sino que participemos, nos involucremos o nos informemos acerca de un proyecto cultural, político, social, de cuáles son sus intenciones, de cuáles son sus características. En este caso hablaríamos de propaganda. Propaganda, ¿no? Por ejemplo, una campaña, como dice, para fomentar la lectura, o cuando llegan las campañas electorales y los partidos intentan difundir su programa político, ¿no? Campañas, por ejemplo, como las que aparecen a veces con Médicos Sin Fronteras o de UNICEF, etcétera, etcétera. En este caso sigue siendo, en cierta forma, publicidad, pero ya le llamamos propaganda, porque, como digo, no intenta vender, sino ah, convencernos, pedirnos que nos unamos a ese proyecto, que colaboremos con ese proyecto o simplemente que lo conozcamos. Bueno, pues esto sería, digamos, como un marco general donde nos vamos a mover, de la publicidad comercial, digamos, y el de la propaganda. Bueno, centrándonos precisamente en la publicidad comercial, como decía ahí, vamos a tener como dos intenciones o dos objetivos. Y según esos objetivos, el texto, lo que nos cuenta el texto, cómo se construye el texto publicitario, va a ser diferente. Esos dos objetivos son que el texto publicitario o el anuncio, el comercial, sirva para informar o sirva para persuadir. Bueno, ¿qué textos publicitarios son aquellos que informan? Claro, pues uno dice, pero a ver, me acabas de decir que lo que quieres, que lo que quiere la publicidad comercial es vender, ¿cómo que informa? Bueno, hablamos de ese tipo de textos publicitarios, de esos anuncios que en realidad informan sobre un producto, cuando ese producto es, como se dice ahí, necesario para la vida diaria. Es decir, son como estos básicos, productos básicos fundamentales que necesitamos para nuestro día a día. Pues mm, la comida, productos para la limpieza, el aseo personal, etcétera, etcétera. Es decir, productos que de por sí el consumidor ya está convencido de comprar porque lo necesita. No, no es algo extraordinario ni algo superfluo, ¿no? La comida, el aseo, etcétera. Es algo necesario y por lo tanto todos los productos que tienen que ver con este tipo de áreas comerciales, pues de por sí, como digo, se van a vender. Entonces, la publicidad de estos productos, las compañías que pues, fabrican estos productos buscan una publicidad en la que se informe, en la que se le cuente al consumidor, eh, aunque ahí dice que es una publicidad un poco más objetiva, puede ser más objetiva. eh, También puede ser que se juegue un poco con esa verdad, ¿no? Ya sabemos que en los tiempos que corren, además, es muy evidente. Una verdad se puede presentar de tal manera que roce esa verdad, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, sin meternos en berenjenales. Insisto, sería publicidad referida a productos necesarios de la vida diaria que todo el mundo va a comprar,
Por lo tanto, las empresas lo que hacen en los comerciales es informar, contar de una manera más o menos objetiva las características, por supuesto, las buenas, mejores características de esos productos, ¿no? De manera que el consumidor elija ese en concreto frente a la oferta, al resto de ofertas de productos similares, ¿no? Entonces, de repente se hace hincapié en la calidad del producto en sí, es el mejor, pues quita manchas, ¿no? El precio frente a otros productos del mismo tipo, de qué se compone, ¿no? Muchas veces, sobre todo, vemos en el caso de los alimentos, ¿no? Hay una moda últimamente acerca de los alimentos enriquecidos en proteína, ¿no? Pues de repente, no sé, yo un yogur de una marca en concreto y destaca frente a la competencia que es un yogur enriquecido con proteínas, pues en el anuncio, en la publicidad, en el comercial se hará hincapié a que lo diferencia del resto am, de productos del mismo tipo es que tiene proteína. Bueno, eso sería, como digo, una publicidad informativa, porque realmente el producto, entre comillas, ya está vendido de por sí, como digo, por ser necesario, de los necesarios dentro de la vida diaria. Y por lo tanto, lo que destacan es las características, las cualidades, el precio, la calidad, etcétera, etcétera. En ese tipo de publicidad algo más objetiva y demás. Y frente a ello nos encontramos la publicidad basada o cuyo objetivo es la persuasión. Bueno, en este caso, cuando el comercial, de la manera que sea o en el medio que sea, intenta persuadir, es porque estamos anunciando productos que realmente no son productos esenciales. Es decir, son productos con los que podemos vivir o no. Estamos hablando de elementos como un reloj, un coche, una marca de zapatos muy concreta, un teléfono móvil de última generación, ¿no? Perfume, etcétera, etcétera. Es decir, son aquellos productos que no son de la vida diaria, es decir, que no son esenciales para vivir y que por lo tanto hay que hacer un esfuerzo extra por parte de las empresas y de su publicidad para persuadir, convencer, que de eso se trata, al consumidor de que los compre, ¿no? Como digo, bueno, para muchos publicistas esta es la auténtica publicidad o al menos la que presenta un reto más emocionante, porque claro, y es además en este tipo de publicidad donde la creatividad, la originalidad juega a favor de la venta de ese producto, ¿no? Juega a favor de esa publicidad. Hay que tener en cuenta que, como digo, el anuncio tiene que persuadir, convencer al consumidor de que compre ese producto, que a priori no está vendido como los anteriores, insisto, porque no son elementos necesarios para la vida esencial, para el día a día. Esa persuasión, intento de convencer al, al consumidor, se suele basar, fijaos, en las emociones y deseos de los clientes, de los posibles consumidores. Es decir, toda esta publicidad persuasiva, para que resulte persuasiva, va dirigida, se basa en dos elementos, digamos, irracionales, porque bueno, pues las emociones y los deseos, eso no lo controla la lógica ni la razón. Es decir, en dos elementos no racionales, pero que tienen mucha fuerza y que son poderosos, que influyen de una manera determinante a la hora de tomar ciertas decisiones, ¿no? Si se deja llevar uno por la emoción y por el deseo, casi que cualquier cosa es posible. Por tanto, si esta publicidad persuasiva, esta publicidad cuyo objetivo es persuadir, convencer para que se compre un producto, el anuncio, el comercial, se basa, juega con las emociones, con los deseos de aquel que lo va a comprar, lo hace bien, transmite un mensaje publicitario poderoso, ese producto que de repente alguien podría pensar que no iba a tener salida, se compra. Esto es muy evidente, por ejemplo, en la publicidad de automóviles, ¿no? Si los que estéis viendo el vídeo o este contenido, si estáis a punto de comprar un coche o estáis mirando o simplemente os interesa el mercado automovilístico, veréis que los precios de los coches en los últimos
Yo diría que 3, 4 años pues ha subido bastante, ¿no? En general. Es decir, que a priori es un producto, bueno, pues que ya tiene su dificultad para ser vendido y para ser publicitado. Por ello, la mayoría de las marcas recurren a la publicidad persuasiva, aquella que de alguna manera vincula el poseer ese coche de esa marca concreta con algún tipo de valor, de emoción, pues, por ejemplo, pues la valentía. Si conduces tal coche, pues te van a respetar porque es alguien valiente, echado para adelante, ¿no? O, por ejemplo, coches en los que digamos, tienen una función más familiar y por lo tanto presentar como las familias que viajan en ese coche en concreto son felices, pueden ir a cualquier parte y todo es alegría, etcétera, etcétera, ¿no? O uno de los más básicos, que es lógicamente el éxito profesional o personal, ¿no? Porque estar en ese coche o comprarte ese coche, conducir ese coche, mejor dicho, es un signo de ese éxito profesional. Oye, ¿por qué no? También del personal, porque hace que luzca realmente bello o bella, ¿no? Bueno, como digo, asociar la venta de un producto, o mejor dicho, vender un producto, la publicidad de un producto, basarla en la emoción, en el deseo, en esos sentimientos, es decir, persuadir o convencer al consumidor a través de ello, es la misión de muchas empresas que producen, que fabrican estos objetos o artículos que no son de primera necesidad. Bueno, en cualquier caso, como una recomendación final, la publicidad hay que tomarla como es. Es decir, pues son mensajes a los cuales unos prestamos atención, a otros no, o a ninguno, ¿no? Si es conveniente, eso sí, cuando se contemple publicidad, cuando de repente estemos interesados en adquirir algún tipo de producto o servicio, por lo tanto estemos más atentos a la publicidad de ese producto o servicio, ser siempre, como dice ahí, críticos. Es decir, intentar entre toda esa paja, ¿no? Mejor dicho, entre ese envoltorio maravilloso en el que la publicidad rodea al producto o al servicio que se intenta vender, veamos, seamos críticos, como digo, y veamos cuál es la verdad, ¿no? Es decir, exactamente ese producto, a pesar de lo que me diga la publicidad, ¿qué me ofrece? ¿Es de esa calidad? ¿Merece la pena? Etcétera, etcétera. Hoy en día, ese tipo de labor de investigación muy fácil, porque teniendo internet podemos acceder a opiniones de clientes que ya han utilizado ese producto, podemos saber investigar más sobre las características, etcétera, etcétera, etcétera. Y también, ¿por qué no? Y con esto acabamos, pensar si realmente ese producto lo necesito. Es decir, cuando yo quiero comprar, pues no sé, un móvil, pero no porque se me haya roto el anterior, sino que, bueno, pues ese móvil nuevo es mucho más moderno, tiene más prestaciones. Preguntarse, ¿realmente es así? ¿Realmente lo necesitaría? ¿Realmente es fundamental que cambie mi teléfono ahora o puedo esperar? Siempre, casi que cualquier aspecto de la vida, ¿no? Pero cuando nos enfrentamos a la publicidad, siempre hay que ser crítico y plantearse es, ¿lo necesito o no lo necesito? ¿Compro o no lo compro? Bueno, esto sería en cuanto a esta teoría. Y antes de finalizar, pues vamos a ver por un lado que digo, qué recursos, eh, perdón, qué recursos extra tenemos para ahondar, ¿no? en el tema de la publicidad. Y luego vamos a echar un vistazo al ejercicio voluntario, ya sabes, ejercicio de entrega voluntaria, precisamente en torno al texto publicitario. En cuanto al material extra, dentro de ese apartado que hemos llamado práctica, durante todo el curso. Ahí tenéis un enlace donde realmente, de un lado, os van a dar más información, van a analizar todo este lenguaje publicitario de una manera mucho más detallada. Y como dice ahí, si se pasa a esa primera página, que aparece justo al pinchar en el enlace, y se pincha en los números situados en la parte superior de esa nueva pantalla, tendríais precisamente, como digo, ejercicios, ¿no?
y, bueno, y demás. Bueno, creo que lo he ido leyendo así rápido, no sé exactamente cómo lo he dicho. Eh, Pincháis en el enlace, vais a esa página, ahí tenéis por una serie de características, textos, etcétera y tal, que os va a permitir hacer esos textos, pues están comentados con unos ejercicios y demás. Bueno, todo esto se distribuye no solo en esa primera página, sino a lo largo de varias páginas, ¿vale? Y para pasar a las otras páginas, que esto era lo que me estaba confundiendo, hay que pinchar en los números que están situados en la parte superior de esa primera pantalla, ¿vale? Es decir, es como una web con diferentes pantallas, diferentes secciones para hablar de la publicidad, practicar sobre la publicidad. Os vais moviendo de una pantalla a otra, por pantallas con textos y ejercicios, pantallas con teoría, pinchando en los números que aparecen en la parte superior de la pantalla. Y si volvemos al índice de la unidad, esta unidad 9 y nos vamos a tarea voluntaria 1, el texto publicitario, la fecha límite es hasta el 1 de junio. Ahí tendríais pues dos ejemplos de publicidad, en este caso audiovisual, de dos comerciales eh, eh, de televisión. Y pues nada, se visualizan ambos anuncios y a continuación tenéis toda una serie de preguntas, concretamente hasta más o menos las preguntas 7 u 8, ¿no? En la que, digamos, son como reflexiones personales respondiendo a esas preguntas, claro está, acerca de la publicidad. Y finalmente, en la parte final, pues voy a tener preguntas que se centran un poquito más en el tipo de texto, etcétera, etcétera. Pero digo, la gran parte o la mayoría de las preguntas que tenéis ahí que hay que responder, como digo, son un poco para que hagáis una reflexión, pero a través de las respuestas que dais, hagáis una especie de reflexión personal sobre todo este mundo de la publicidad. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí la última tipología textual, el último tipo de texto del curso. Y ya nada, dejamos emplazado para el próximo año que comenzaremos desde el principio estudiando textos, diferentes tipos de textos.